Buenas tardes, días o noches, dependiendo a la hora que nos vean. Soy el licenciado Bordaseux, y como notarán estoy algo solo. Así que haremos esto más fácil y práctico para que ustedes puedan entender el siguiente tema. Como notarán también estamos algo austeros, pero lo importante es de que aprendan y que yo gane mi salario. Así que empecemos de una vez. Bien, para iniciar esto, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué es una constitución? Bueno, si lo dejamos en términos sencillos, se define como la ley fundamental de un Estado, establecida o aceptada como guía para su gobernación. La Constitución contiene las leyes o doctrinas que establece la forma de organización política de un Estado, y fija los límites y relaciones entre los poderes de este, los cuales generalmente son el legislativo ejercido por el Parlamento, Congreso o Asamblea, el ejecutivo, ejercido por el gobierno, y el judicial, por los jueces. Además, establece los derechos y los deberes de los ciudadanos y gobernantes, como también la organización del territorio en municipios, provincias y otras divisiones, como las comunidades autónomas. En términos más sencillos, la Constitución contiene las leyes que rigen o guían el Estado, y salvaguardan los derechos humanos y del ciudadano. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿todos los países tienen su propia Constitución? ¿No? Pues adivinen qué. Por supuesto que no. Ya que muchos países en la actualidad aún no poseen este preciado pedazo de papel. Sí, lo dije. Pedazo de papel, y verán por qué lo digo. Primero hay que saber que no todos los países poseen este documento, por lo tanto, hay más de un tipo de constitución. Y quién sabe, puede haber de todo tipo, pero para eso estoy aquí, para explicarles. Empecemos por los más comunes. Las constituciones consuetudinarias. Estas son mezcla de usos y costumbres sobre la manera de gobernarse, fruto de la idiosincrasia de un pueblo concreto. Suelen estar acompañadas de algún texto escrito de carácter parcial, por lo que podemos decir que tienen una pluralidad de fuentes normativas. En términos más sencillos, son normas que no están establecidas por ninguna ley, pero que se cumplen porque el tiempo lo ha hecho costumbre y ya con los años se ha convertido en fuente de derecho. Que por cierto, les recomendamos ver este video, para que entiendas a qué nos referimos con fuentes de derecho. Constituciones escritas. Las constituciones escritas son incorporadas por lo general a un texto único, pero a veces formadas por una pluralidad de textos. Muy bien, haremos un pequeño subíndice. Ahora que sabemos que existen este tipo de constituciones, un autor llamado Lord Bryce, o Lord Bryce, estableció que esta clasificación más que a la forma respondía, más bien a la mayor o menor dificultad para su modificación. En términos simples, entre más texto tenga, más aumenta su dificultad para modificar, ya que si no se modifica correctamente, podría haber contradicciones serias en la Constitución. Y créanme, eso no es cosa pequeña. Existen dos tipos de constitución, las rígidas y las flexibles. Empecemos con las rígidas. Son aquellas constituciones que para modificarse establecen un procedimiento más agravado que el procedimiento legislativo ordinario. En términos simples, modificar la Constitución se requiere de proceso más a detalle, más papeleo, más trámite, más diálogo, más de frijol y de queso, y bueno, esto deja claro que es todo un superproceso para cambiar solo una ley de la Constitución. Bien, apurémonos ya para que pueda ir a comer. Las constituciones flexibles se modifican mediante el procedimiento legislativo ordinario, lo que significa que una ley del Parlamento puede cambiarlas. Ahora un pequeño dato, desde este punto de vista, podemos decir que todas las consuetudinarias son flexibles, pero no todas las escritas son rígidas, porque puede haber constituciones escritas que no tengan previsto un procedimiento especial para su modificación. En términos más simples, ley que no se haya contemplado, puede pasar fácilmente como nueva ley. Sí. Parece un chiste este último. ¿De qué se ríen? ¿Qué? ¿No me creen? Déjenme darles un ejemplo. ¿Sabían que en Carolina del Sur te pueden multar por tener los pantalones debajo de la cintura y muestre parte del calzón? Sí, tener los pantalones caídos ya es cosa de multa en los Estados Unidos. Como dije, esto lo quieren hacer ley en la Carta Magna, y como no está contemplada, es muy probable que pase. Así que, créanme, no estoy jugando. Bien, apresurémonos, para poder ir a comer. Tipos de constituciones por su forma de establecimiento. En esta clasificación atendemos al hecho de determinar cuál es el poder que está detrás de la aparición de un texto constitucional. En pocas palabras, ¿qué rayos pasó antes de tener una constitución? Cartas otorgadas.
Las cartas otorgadas son las constituciones del período de la monarquía limitada en el que el soberano, o sea el rey, autolimita su poder mediante el otorgamiento de una constitución y conservando todo el fondo de poder político del que no ha establecido una limitación expresa. Por lo general, las cartas otorgadas eran muy restrictivas en cuanto a derechos y representatividad, es como una constitución, pero en la carta otorgada no se reconoce el principio de soberanía popular. En términos sencillos, el rey hace una declaración oral para comprometerse a gobernar a sus súbditos de manera distópica, y aunque no lo crean, este tipo de cosas aún pasan. Les recuerdo a Corea del Norte. Cartas pactadas. Las cartas pactadas son las constituciones del período doctrinario, orleanista o de monarquía constitucional pura en el que, como sabemos ya, se encuentran al mismo nivel la legitimidad del monarca y la popular representada en el parlamento. Rey y parlamento acuerdan una constitución, que por eso se denomina pactada. Constituciones de soberanía nacional. Las constituciones de soberanía nacional son aquellas constituciones que reflejan ya la desaparición de la soberanía de los reyes y el triunfo de la legitimidad popular. Responden a la actuación de un poder constituyente que se encarna en el concepto de nación. Un ejemplo de esto sería, los sentimientos de la nación. ¿Las conocen? Si no, aquí se las presento. Los sentimientos de la nación fue un tipo de constitución algo austera, pero que fue el inicio de la primera constitución en México en 1824. Lo olvidaba. Los sentimientos de la nación fue escrita el 5 de septiembre de 1813 por el generalísimo José María y Morelos y Pavón, y ya después de eso, salió la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que entró en vigor el 30 de julio de ese mismo año, después del derrocamiento del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Basta de historia, ahora empecemos con tipos de constituciones por su vigencia. Constituciones normativas. Las constituciones normativas son las que regulan racionalmente los procesos del poder y estos se cumplen conforme están previstos en la Constitución. La Constitución sienta como un guante al pueblo que rige o, por utilizar un ejemplo muy gráfico, es como un magnífico traje que nos ha hecho un buen sastre y que nos cae divinamente. Constituciones nominales. Hay países en los que hay buenos textos constitucionales, que incluso responden al concepto ideológico, pero que en la realidad no se aplican porque no hay suficiente madurez política en la población ni en los gobernantes. Los procesos del poder no se desarrollan como algo deseable a lo que se quiere llegar. Se trataría aquí del mismo traje del ejemplo anterior, pero que está colgado en el armario a la espera de que nuestro hijo adolescente crezca y pueda ponérselo. Constituciones semánticas. Las constituciones semánticas son aquellas que se promulgan para engañar sobre el desarrollo de los procesos del poder que se desenvuelven en la práctica extramuros de la Constitución. Estas constituciones se hacen para cubrir esa especie de requisito, del que hemos hablado, de que todos los países necesitan una constitución para presentarse ante la comunidad internacional, pero no existe ninguna intención de cumplirlas. Ya no estamos describiendo un traje que nos sienta bien, o que le sentará bien a nuestro hijo cuando crezca, sino, lisa y llanamente, un disfraz. Bueno, ya es todo. Ahora solo me queda recordarles que siempre lean, no se queden con esta información, lo que les di es lo más básico para que tengan donde empezar. Y para finalizar este video, esperemos que les haya sido de su agrado con este formato, ya de manera más directa y sin tanto habladuría. Y si se preguntan dónde está Merry, bueno, solo les diré que la mandé a cultivar nabos, así que no se preocupen por ella, que volverá en breve. Así. Lo olvidaba, por favor pásense a ver los demás vídeos de derecho, para que puedan entender este. Así que si ya no hay dudas, les deseo buenas noches, días, tardes o a la hora que nos estén viendo. Ahora si me permiten, me está esperando mi almuerzo. Bueno, les deseo suerte, adiós, ya váyanse.